¿Cómo están? Estamos acá ensayando el frontal y probando el arreglo que hicimos esta madrugada de este radio, ¿cierto? Lo estoy haciendo con estos dos baffles convencionales de equipo de casa, ¿cierto? El equipo convencional, que estos son baffles que tienen unos parlantes que trabajan a 8 ohmios. Estos son de un equipo muy viejito, de una igua. Pero pues escuchen el sonido que tiene. Acá la idea, muchachos, de este video es probar primero cómo quedó el radio siguiendo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta ustedes? Disculpen la toma. Escuchen el bajo que se le siente. Este radio, había un compañero que esta mañana le recibí la notificación del comentario que él me preguntaba que no entendía lo de los baffles. Entonces, ¿cuál es el cuento acá? Ustedes, si tienen un buen radio de una buena calidad como un Kenworth, un Pioneer, que son radios y marcas especializadas pues en audio para carro, y de pronto pues no tienen la plata para hacer una cabina o comprar parlantes JBL, Vox o DAX, que son los de mejor calidad para carro. Yo personalmente siempre he utilizado estos parlantes de 8 ohmios de equipo convencional. Lo utilizo siempre en 2 de las 4 salidas. ¿Por qué? Porque pues se puede cuadramplificar el sonido. Como estos parlantes tienen la membrana como en una especie de lona de una tela, mientras que los parlantes de hoy en día y los de carro los hacen en un papel que con el tiempo se rompe muy fácil. Entonces, por decir algo, si ustedes quieren trabajar las 4 salidas, pues se puede hacer. ¿Cómo? Por lo menos acá se pelan los dos cables de la línea del parlante, que es esta. Esta línea es la de este parlante. Se pela y ustedes secuencialmente van conectando los parlantes, obviamente positivo con positivo, negativo con negativo, lo van conectando y así la capacidad de salida de los parlantes de 8 se convierte a 4 ohmios. Si ustedes quieren pueden hacer esa derivación de acá del cable, aunque pues aconsejablemente es mejor hacerlo directamente, como decir, acá llega el cable al parlante y está en 8, y de ese parlante conectan el otro cable al otro parlante, y ya quedaría en paralelo, en secuencial, quedaría convertido a 4 ohmios cada parlante de estos, porque estarían trabajando con una sola salida, 2 parlantes. Eso es todo, no es más. Obviamente que eso depende de la calidad de su radio, ¿cierto? Porque si son de esos radios marca Acme y que son chinos, de pronto se puedan quemar las salidas del carro del radio, del radio del carro, perdón. Pero si es una marca buena como Pioneer, Kenworth, como decir en este caso, ustedes lo pueden hacer. Miren cómo suena conectándolo de esa forma. Acá están los 2 parlantes. Ahí ustedes se dan cuenta. Y acá tiene este, donde está el radio. Entonces, ¿cuál es el cuento, compañeros? Que si ustedes quieren, por lo menos pueden desconectar este parlante y montárselo acá a esta derivación. Entonces estos 2 parlantes van a quedar de 8 trabajando a 4 ohmios, aunque pues la instalación mejor es siempre sacarla directamente de la conexión del parlante, ¿cierto? Porque el recorrido de corriente de señal en los cables le da mejor sonido
le da mejor señal al sonido de esa forma. Acá ya por lo menos, ahí ustedes se dan cuenta, quedan los dos parlantes, los dos baffles conectados a la salida a una sola salida del carro. Acá por lo menos esta es la salida de este baffle, y este es el cable que va a este otro parlante, y escuchen cómo suena. Suena tal cual estuviera conectada a las dos salidas. Entonces, muchachos, pues así de sencillo. Ahí, si ustedes quieren, pueden consultarlo por Google, lo pueden consultar por YouTube. Hay gente que le pone le dicen que le pueden colocar como una especie de diodo rectificador. Obviamente que sí se le puede hacer para cambiar los ohmios de una frecuencia a la otra, de una frecuencia de 8 ohmios pasarla a 4, y obviamente pues queda más pulido, pero pues igual también se puede trabajar así, o si ustedes quieren lo pueden trabajar directo si tienen un radio de buena marca, porque lo que le digo que esto trabaja muy bien es con la calidad del radio también. Escuchen nomás ustedes. ¿Qué tal el sonido como se escucha? Saben que este es un sonido que no tienen que envidiarle nada a ninguna cabina que uno le haga al carro con amplificador. Y obviamente si ustedes tienen amplificador en el carro, mucho mejor, así les queda mejor el sonido. Y pues el arreglito del frontal también espero lo hayan aprendido a hacer. Ahí está la prueba de que quedó bien hecho. Bueno, muchachos, no es más.